experimentado, jóvenes, solo lo puede hacer el Señor, amén. No es algo que se fabrica o se provoca, esto solo es el Espíritu del Señor, amén. Gracias, Jesús. Los que ya estamos aquí, vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Amén. Amén, gracias, Jesús. Hoy lo que vieron en alabanza también los músicos, yo sentí, o sea, estaban profetizando literalmente con sus instrumentos, amén. No había necesidad de cantar, era suficiente. Apocalipsis 3, versículo 14. Amén. Estamos dentro de una serie que le pusimos rotos por dentro, ¿se recuerdan? Y la semana pasada vimos uno de los 5 aspectos, pero hoy vamos a ver el segundo o 4, no me recuerdo cuáles son. Pero leamos y vamos a ver cuántos son. Apocalipsis 3, versículo 14. Y vamos a ver qué nos tiene el Señor para hoy. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Solo, perdón, pongan pausa ahí. Le voy a pedir a José Flores o Dani, puedes ir a ver el sonido de la grabación, perdón. Gracias. Amén. Estamos en el versículo 14, ¿verdad? Leamos el versículo 15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo bien interesante es que esta palabra vomitar solo se encuentra en esta porción. Es bien interesante porque, pero eso no es el tema. Dice: porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gracias, Jesús. Es una de las muchas promesas que Dios nos da a todos los que vamos a vencer. Amén. Pero hemos estado estudiando esto porque es bien importante lo que dice en el versículo 17. Dice: el problema de esta iglesia, que ya vimos que nos representa a nosotros, ¿verdad? Que vimos la semana pasada que esta iglesia, bueno, las 7 iglesias coinciden a los 7 muebles del tabernáculo. Y esta última iglesia coincide con el último mueble. ¿Cuál es el último mueble? ¿Cuál? El propiciatorio, sí. Ustedes dan de caso otra vez que estos son querubines. El propiciatorio. Y bien importante porque le dice a esta iglesia que ya ha llegado hasta la meta o hasta lo más profundo, lo más alto. Le dice: tienes un problema. Pero muchas veces nos equivocamos porque pensamos que el problema es ser ciego, ser pobre, estar desnudo, ser miserable, ser desventurado. Pero ese no es el problema de esta iglesia o de nosotros. ¿Cuál es el problema? Lo vimos la semana pasada. Es no reconocer que lo somos. Aparentar o querer aparentar que estamos bien por fuera cuando estamos rotos por dentro. Amén. Ahora, la semana pasada vimos desventurados, ¿verdad? Porque Dios les dice: tú no sabes, o sea, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero en realidad eres todas estas cosas. Hoy lo que vamos a ver, jóvenes, es ser miserables. Amén. Y no solo estamos estudiando y desilusionándonos al ver a nosotros mismos, porque si nosotros nos vemos solo en lo que somos, o sea, ahí se terminó la historia, y para qué seguir, porque en realidad todos nos decepcionamos y nos desilusionamos de nosotros mismos. Cuando nosotros nos vemos, no tenemos nada, ¿verdad? No somos nada.
pero cuando ponemos nuestros ojos en Dios, tenemos una salida, tenemos una solución. En otras palabras, estamos rotos por dentro, pero sabemos que Él nos puede sanar, amén, que Él nos puede levantar de ese estado, amén. Gracias, Jesús. Y miserables, ser miserables, ¿qué significa ser miserables? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué dirían ustedes? Que todo le sale mal, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué significa ser miserable? Que no tiene nada, ¿sí? Miserables, la palabra literalmente significa ser digno de misericordia o de conmiseración, o sea, ser dignos de que alguien nos tenga misericordia. ¿Por qué? Porque estamos en un estado, todo lo que ustedes dijeron. Necesitamos que alguien tenga misericordia de nosotros. Somos miserables, de ahí viene la palabra, ¿sí? Y la semana pasada les dije, en esta serie lo que vamos a hacer es estudiar cómo Jesús sanó cuando Él estaba aquí en su ministerio en la tierra, amén. Y sanó a las personas, los tocó y los sanó de cosas físicas por fuera. Pero el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, amén. Y Él sigue sanando de esa misma manera, solo que tal vez nosotros no estamos enfermos por fuera, pero sí que estamos rotos por dentro, amén. Y somos miserables, necesitamos un sanador, necesitamos que Él tenga misericordia de nosotros, amén. Así que la historia de hoy la vamos a encontrar en Juan capítulo 5. Vayan a Juan capítulo 5. Amén. Hay sábados que parece que sí estamos aquí todos como jóvenes de vida cristiana, y hay sábados que estamos así. Y otros sábados que no sé si estamos mal o estamos bien, ¿verdad? Pero respondamos a la palabra de Dios, amén, como sabemos. ¿Ya están en Juan capítulo 5? A ver, Juan 5:1 dice, miren esta historia otra vez, se las voy a leer de corrido y luego vamos a ir versículo por versículo porque todo tiene unos detalles increíbles. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿saben qué? Voy a ir anotando cosas que nos van a servir, ¿ok? Puerta de las ovejas. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿cómo se llama? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto era algo bien poderoso. O sea, imagínense cuántas personas había ahí. Dice que había una multitud y el primero que llegara era sano, pero seguramente que el sano obviamente ya no volvía a este lugar, se iba, pero después se volvía a llenar este lugar de multitud de enfermos, de paralíticos, de ciegos, y todos uno era sano, ¿verdad? Cada vez que se movía el agua. Versículo 5. Y había ahí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Nos puede parecer muchos años, para mí ya no tanto, pero 38 años que estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, sí, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho o su cama o su, ¿verdad?, donde yacía, y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó
Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era aquel que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Amén. Esa es nuestra historia el día de hoy. ¿Ok? Ahora, esto corresponde a ser miserables, jóvenes, porque imagínense este hombre en este lugar. Dice que era un estanque o una piscina. En inglés dice piscina. Era un estanque donde había muchas personas, muchas. Y donde cada quien que se animaba primero era sano. Pero esta persona, este hombre, llevaba 38 años esperando una oportunidad. Y nadie se la daba. Nadie lo ayudaba y decía, bueno, ya pasaron 5 años, te voy a ayudar y vos vas a ser el que obtiene hoy la sanidad. No. O sea, 38 años esperando que alguien tuviera misericordia de él. Imagínense. Es increíble. Pero algo bien importante, jóvenes, es de que este paralítico no pidió ser sanado. Ustedes no ven que el paralítico ve a Jesús de lejos y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como en otras ocasiones. Jesús se acercó a él. Jesús tuvo misericordia. A mí me impresiona esto porque imagínense la ternura del Señor de ver a una multitud de personas y fijarse solo en uno y decir, Él necesita misericordia. Amén. Y de la misma manera nos ve a nosotros, jóvenes. Si nosotros reconocemos que somos miserables, que somos dignos de misericordia, ¿cómo no el Señor va a ser movido a acercarse a nosotros? Amén. ¿Cómo Él no va a quererse acercarse, va a querer tener misericordia de alguien que realmente la necesita? Ahora, algo bien interesante es, ¿cómo supo Jesús o cuándo supo Jesús que Él llevaba 38 años enfermo? ¿Cuándo? ¿Quién se lo dijo? ¿Cuándo pasó? ¿Quién me puede decir? Ayúdenme. Cuando lo vio. Jesús lo vio y supo exactamente cuántos años llevaba enfermo. Jóvenes, ¿cuántos de nosotros nos hemos escondido de la vista de Dios? Tratando de escondernos para que Él no nos mire. Porque ¿saben qué es lo que pasa cuando Él nos mira? No hay nada que puedan poner una barrera, porque Él ve todo. Él sabe, amén, gracias Jesús. Él sabe cuánto tiempo llevamos en esa condición. Él sabe cuánto tiempo hemos esperado, cuánto tiempo hemos llorado. Él nos ha visto, amén, gracias Señor, clamado por Él, gracias Jesús. Y con sus ojos de misericordia sabe exactamente la situación que estamos pasando. Yo muchas veces, cuando fui adolescente, yo me recuerdo, y por un tiempo se me había como bloqueado esa parte de mi vida, donde yo me encerraba en mi baño, en la casa de mi mamá, y yo solo me ponía a llorar por todo lo que estaba pasando. Y me ponía así de rodillas. Y una vez alguien se me acercó y me dijo que Dios me había visto así en alguna etapa de mi vida. Yo me puse a llorar cuando esa persona me dijo, porque yo a nadie le conté cómo yo me había puesto así, pero él sí sabía cómo estaba yo. No había algo que se pudiera esconder de los ojos del Señor, amén. Él vio a este paralítico y dijo, 38 años. ¿Cuánto tiempo ha estado en esta situación? Amén. Él lo vio. Ahora, la situación de este paralítico era miserable porque estaba solo, estaba sin ayuda. Jóvenes, miren, esto se lo digo por experiencia. El Señor sabe que somos miserables por dentro. Amén. Pero muchas veces nosotros no lo queremos reconocer. ¿Y saben qué hace el Señor? Nos lleva a una situación donde nos deja solos, donde nos deja sin ayuda. Amén. Para que nos demos cuenta y reconozcamos, digamos, Señor, soy miserable. Necesito tu misericordia. Amén. Dios se encarga de dejarnos solos. Hay veces que de verdad no hay nadie a la par nuestra, donde nadie puede ayudarnos. Y es ahí donde el Señor dice, ok, estás listo para que yo entre, porque lo único que vas a tú necesitar soy yo. Pero si tenemos ayuda de alguien más, posiblemente no lo queremos reconocer. Pero este paralítico necesitaba ayuda. Ahora, miren qué significa Betesda.
porque es un nombre en hebreo. Betesda está compuesto de dos palabras. Casa, o en hebreo es Bait, creo yo, o alguien me puede decir. Bet, pero la raíz es Bet. Y Gesed, que es misericordia. Betesda significa casa de misericordia. Este paralítico, miren, estaba en el lugar correcto. Estaba buscando, amén, misericordia. Era un hombre que era digno de misericordia. Pero muchas veces nosotros podemos andar por la vida, amén, pretendiendo no tener necesidad de nadie, ni de nada, ni de ayuda. Y estamos totalmente lejos de donde el lugar donde realmente Dios nos quiere. Miren, una casa de misericordia era un lugar donde el paralítico no tenía ayuda de nadie, donde estaba solo. Seguramente sus familiares lo habían dejado hace muchos años ahí. 38 años en la casa de la misericordia. Posiblemente todo ese tiempo estuvo ahí en ese lugar, esperando. ¿Cuántos de nosotros hemos evitado ese lugar? Amén. Pero es la casa de misericordia. Ahora, miren en el versículo 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado. Esa palabra acostado significa enfermo. Cuando Jesús lo vio enfermo, supo que ya llevaba mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Esa palabra en la King James quiere decir completo, o lo pone completo más bien. Quieres estar bien, quieres estar sano por completo en tu vida. Luego van a ver en la historia, y si se adelantan lo pueden ver, si este paralítico hubiera alcanzado las aguas cuando el ángel las movía, y él hubiera obtenido sanidad física, amén, pero se hubiera ido exactamente igual por dentro. Jesús sabía que él tenía que esperar 38 años para ser sanado, no solo de lo físico, sino por dentro. ¿Por qué? Porque en el versículo, miren, versículo 14 dice que le dijo, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, el Señor lo sanó por dentro también. Los pecados, amén, lo habían tenido en esta situación, pero Él lo restauró por completo. Amén. Esta situación nos obliga a buscar a Dios, a hacer, Señor, ten misericordia de mí. Tengo esta situación en mi vida. Y el Señor, como les dije la semana pasada, ve a través, ve por encima de nuestras plegarias, de nuestras oraciones, y sabe que necesitamos ser sanados también más allá. Amén. Gracias, Jesús. Así que Jesús lo vio con misericordia. Voy a poner aquí Jesús y el paralítico. Esto nos va a servir después. Ahora, miren esto. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículo 40. Amén. Ya se me apagaron otra vez. Va. Cuando estén ahí, digan amén. Marcos 1:40 dice, esta es otra historia de otro que sanó el Señor. Y dice, vino a él un leproso rogándole. Esta vez este leproso le rogó al Señor, ¿verdad? En cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo, ¿qué? Misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Saben qué es ser miserable, jóvenes? Porque al paralítico de la primera historia, Jesús se le acercó, amén. Lo vio con ternura, con misericordia, y él se acercó a él. El paralítico no pidió ser sanado, pero el Señor lo restauró de esta miseria en la que él estaba. Pero en realidad, cuando nosotros reconocemos que somos miserables, jóvenes, nosotros no ponemos una capa dura delante de Dios. Somos nosotros los que somos vulnerables delante de Dios. ¿Cómo reconocemos que somos miserables? Esto es importante, siendo vulnerables. Mientras nosotros no seamos vulnerables con Dios o delante de Dios, nosotros seguimos siendo como la iglesia de la Odisea, diciendo, yo no tengo necesidad de nada, yo estoy bien. Tal vez al otro necesitan que oren por el otro porque yo estoy bien. Sí, nos ha pasado a bastantes, a muchos de nosotros. Pero cuando uno dice, Señor,
yo te necesito. Si tú quieres, tú puedes limpiarme, Señor. Y lo vamos a ver en otras historias. Dice que Dios es movido a misericordia. La misericordia de Dios se extiende, amén, para todos. Pero aquel que reconoce y dice, yo no puedo, Señor, yo necesito tu ayuda, no puedo solo. Yo pensé que podía solo, pero hoy reconozco que no puedo. La misericordia se aplica, amén, se aplica a nosotros y baja y nos toca, amén. Como pasó en esta situación, dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio, amén. Miren otra historia, Lucas capítulo 10. Y esta la tocó aquí la primicia de los jóvenes en el servicio, Douglas. ¿Qué historia nos contó Douglas? La del buen samaritano, amén. Estuvo buenísimo. Pero versículo 33 dice, porque sabemos la historia, no la vamos a leer. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dijo? Fue movido a misericordia, amén. Y esto es tan interesante, jóvenes, porque miren, podemos estar en un estado, en una situación miserable y nosotros todavía resistirnos ante Dios y todavía decir, yo no necesito tu ayuda, yo no necesito sanidad porque estoy bien. Como les digo, alguien más lo necesita, yo no. Pero Dios se encarga. Miren a este judío, a un hombre dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Dios se encargó de que lo hicieran lata, de verdad. Que lo dejaran, ¿cómo dice? Versículo 30 dice, dejándole medio muerto. Seguramente él estaba medio muerto por dentro, amén, pero no lo reconocía. Jesús, o sea, el Señor, miren cómo es de fiel. Se encarga que nosotros lleguemos a esa situación para que reconozcamos, yo no puedo, yo necesito tu ayuda. Y esta situación del buen samaritano, miren, no fue al azar. En el versículo 30 dice, un hombre descendía. Esa palabra, si ustedes la estudian en la King James, dice cierto hombre. Esa palabra cierto quiere decir que era un hombre que, por así decirlo, que estaba apuntado, que ya se había predicho que esta persona iba a ser seleccionada para que le pasara eso. O sea, no fue al azar. El Señor creó la situación perfecta para dejarlo medio muerto. ¿Por qué? Porque medio muerto iba a ser digno de misericordia, amén. Digno de que alguien tuviera misericordia de él. Miren, esto nunca se me va a olvidar. Medio muerto. ¿Cuál es la pieza del tabernáculo? La única pieza que tiene una media medida. Examen. No. El arca tiene una media medida. Dios está interesado, amén, de que nosotros lleguemos a estar en estas situaciones de medios muertos, por así decirlo, para que tengamos una experiencia de llegar allá, amén. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Asiento de qué? De la misericordia, amén. ¿Cómo alcanzamos la misericordia si no es estando medio muertos? Si estando en el peor estado de nuestras vidas, amén. El problema otra vez no es estar en ese estado, es estar en ese estado. El problema es estar ahí y no reconocer que necesitamos ayuda. No reconocer que necesitamos misericordia, amén. Miren cuántas cosas había en este mueble. Había cosas que recordaba todas las transgresiones contra la ley de Dios. Situaciones en donde el pueblo de Israel, la verdad, miserable. Pero sobre eso estaba la misericordia de Dios. Y el Señor lo que quiere es que no importa, o sea, sí, estamos rotos por dentro, pero Señor, yo doblo rodillas, te necesito tu ayuda, Señor. Y el Señor es movido a misericordia, amén. Gracias, Jesús. ¿Les hace sentido? Amén. Dios es el que nos lleva a estas situaciones para que seamos vulnerables y necesitemos su misericordia, amén. Ahora, regresemos a la historia, Juan 5.
todas las, por ejemplo, aquí preguntan, porque no va a salir tu audio en la grabación si no lo digo. Por ejemplo, el altar de oro era, si no estoy mal, era 2 codos por 1 codo. Era un cuadrado, digamos, de aquí, pero de altura era el doble de la medida de ancho. Pero cuando habla del arca, dice medio codo. Es el único mueble que tiene una media medida. Todo después es una medida completa. Juan capítulo 5, miren, cuando dice, toma tu lecho y anda, en el versículo 7, ¿verdad? ¿Están ahí? Sí. Miren, esto es importante. Esta palabra lecho significa cama, significa un lugar donde puedes yacer o dormir. En otras palabras, ¿saben lo que? Porque esto pasa muchos en las historias donde Jesús sana a las personas. Les dice, toma tu lecho y anda. Miren, esto pasa siempre después de una sanidad, ya sea por dentro o física. El Señor no solo nos sana en la situación donde nos encuentra, Él no nos quiere dejar igual en esa situación. Amén. Toma tu lecho y anda. En otras palabras, le dijo, agarra lo que tú tienes de comodidad y sal de aquí. Amén. Ya no tienes por qué estar en esta situación, porque ¿saben lo que pasa? Miren, esta palabra vulnerables, si nosotros no reconocemos que somos vulnerables, caemos en orgullo, ¿o no? Pero en estas situaciones, ¿saben qué tipo de orgullo es? El pobrecito de mí. Porque si seguimos siendo miserables, amén. Pero cuando nos resistimos decimos, ay, es que a mí nadie me quiere, no puedo, ¿verdad? Eso es seguimos siendo miserables, ¿o no? Sí, ¿verdad? Pero estamos creando un orgullo y decimos, no, es que nadie puede ayudarme, es que no puedo, es que no voy a salir, ¿verdad? El pobrecito de mí. Por eso Jesús le dice, toma tu lecho, sal de aquí. Tú no tienes por qué, tú no tienes por qué seguir en este lugar. Sal de tu lugar de comodidad, amén. Toma tu lecho. Ya no te vas a volver a acostar aquí, ya no vas a volver a sentarte aquí, amén. Gracias, Jesús. Somos dignos de misericordia, pero cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, no nos deja igual. Amén. No tenemos por qué, y se los he dicho a varios de ustedes. Muchas veces venimos al altar, amén, trayendo nuestras cargas delante de Dios y decimos, Señor, aquí está y te lo entrego. Señor, gracias, amén. Y agarramos esas cosas otra vez y nos las ponemos y salimos y decimos, pero entonces no funcionó. Ni modo, no funcionó porque seguimos cargando las cosas que aparentemente dejamos en el altar. Jóvenes, es dejarlo ahí y nunca volver a tocarlo otra vez. O es ser sanados, ser levantados de esa situación y no volver a acostarnos en ese lugar, amén. En ese pobrecito de mí. Él quiere que seamos vulnerables, pero para ser sanos. Por eso le dijo, gracias Señor, le dijo Jesús a este paralítico, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿De verdad quieres salir de aquí? Has pasado 38 años en esta situación, ¿de verdad quieres salir? ¿De verdad quieres que tu vida cambie? ¿O ya encontraste placer en ser miserable? Jóvenes, ser miserable no solo es reconocer que estamos rotos por dentro, es necesitar una salida, pero cuando la tomamos es salir de ahí, amén. Porque miren, tengan cuidado, de verdad, estar en esta situación de miserables puede traer placer y decir, no, ¿saben por qué nos gusta? Porque todos dicen, ay no, pobrecito, lo siento que te pase esto. Y esto nos gusta, que nos laman las heridas, amén. Pero el Señor no solo quiere tocarnos y encontrarnos en esa situación, quiere que salgamos de ahí, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora, vamos a Juan capítulo 10. Versículo 7. Miren, porque apuntamos aquí algo, ¿verdad? La puerta de las ovejas. Este lugar estaba cerca de la puerta de las ovejas, en Betesda, casa de misericordia, es lo mismo. Pero fíjense lo que dice el Señor. Juan 10, versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bueno, sigamos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Se recuerdan lo que dice? Solo voy a anotar algo aquí antes que se me olvide. ¿Se recuerdan lo que dice Apocalipsis? Y le dice a la iglesia de la Odisea, les dice: yo amo y corrijo a todos, yo corrijo y reprendo a todos los que amo. Yo los conozco tus obras, le dice. Jóvenes, el Señor sabe qué necesitamos, de verdad. Él crea la situación perfecta para que doblemos nuestras rodillas y lo busquemos. Él conoce sus ovejas. Versículo 15: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Dejémoslo, porque si no es otra cosa. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. En Jerusalén había muchas puertas, y esta se llamaba la puerta de las ovejas. Y Jesús dice en el versículo 9 que sus ovejas van a entrar y van a salir. Amén. Y eso lo hemos estudiado mucho en la iglesia, porque dice que vamos a entrar y salir, y que vamos a hallar pastos. Amén. Ahora, en Jerusalén no funcionaba así. No había pastos adentro ni pastos, no había pastos en los dos lados. Por un lado estaba la ciudad, y luego era la puerta de la ciudad que salía a la intemperie. Pero dice el Señor: yo soy esta puerta. Amén. Y ustedes van a encontrar pastos, tanto afuera como por dentro. Y dice: yo conozco mis ovejas. Yo sé que necesitan, si necesitan salir o necesitan entrar. Amén. Y esto es tan increíble porque, miren, lo estamos tocando porque estamos hablando del paralítico que estaba en esta situación. Los pastos de afuera quiere decir todo lo que perdemos. Por ejemplo, afuera no tenemos seguridad, no tenemos un cuidado tanto como estar adentro. Afuera hay frío, ¿verdad? Las ovejas pasan frío, pasan hambre, pasan todo tipo de circunstancias que son adversas. Y por dentro, los pastos de adentro son los pastos que están cercados. O sea, hay comodidad, hay seguridad, hay placer. Amén. Placer y dolor. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿por qué es importante? Jóvenes, porque donde quiera que el Señor nos lleve, del lado de las balanzas, Él sabe que vamos a encontrar pastos ahí. Él dijo: yo conozco mis ovejas, yo sé la necesidad que tienen, y yo soy, dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el que los lleva tanto a estas situaciones donde van a tener necesidad de misericordia, como otras situaciones donde va a ser totalmente diferente. Porque yo los entiendo a ustedes. Yo he estado ahí donde pasamos por valles de dolor y decimos, cuando terminamos el valle, decimos: ay, pero de plano va a venir otro, ¿verdad? Y cuándo va a empezar la otra prueba, y de qué se va a tratar, y qué va a seguir. Jóvenes, el Señor sabe exactamente lo que necesitamos. A la oveja, y se los dije en alabanza, la oveja no está tratando de adivinar qué va a ser de su vida. La oveja solo come, y donde quiera que el pastor la ponga, encuentra pastos. Amén. Y este paralítico sabía que su vida tal vez estaba 38 años acá, en pastos de afuera, lo estaba haciendo miserable. Pero ¿qué tal? El buen pastor sabía que iba a encontrar ahí misericordia. Amén. Miren lo que dice el Salmo 23. Esto no lo sabemos, pero si quieren yo se los leo rápido. Pero él dice: yo soy el buen pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Jóvenes, a la oveja no se le pregunta: ¿y a dónde quieres ir? Hoy, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde los llevo? No, el buen pastor sabe exactamente a dónde llevarnos, para que clamemos a Él y para que seamos vulnerables.
vulnerables. Quitar esta apariencia de que lo podemos todo. Quitar esta apariencia, esta dureza de decir, sí, yo, o sea, estoy pasando la mala, ¿verdad? Pero no me estoy muriendo, pues, o sea, puedo ir a la iglesia. No. Miren, el Señor, te lo digo por experiencia otra vez, el Señor se va a encargar de la situación perfecta para que nosotros empecemos a buscar lo que antes nos ayudaba de soluciones y digamos, ahora esto ya no es una solución. Y ahora voy a ir al otro lado donde encontraba solución antes y ya no es una solución. Vicios que antes nos llenaban y vamos y decimos, ya no me llena. Y empieza el Señor a secar, amén, todas esas fuentes de aguas que nosotros bebíamos para que estemos sedientos y digamos, Señor, ya no sé qué hacer, ya no tengo a dónde ir, ¿qué hago, Señor? Soy miserable, te necesito, amén. Miren, en Oseas, el Señor le habla y la historia de Oseas es bien impresionante, pero le dice Dios al pueblo de Israel, haciéndolo a través de lo que pasó Oseas, y le dice, yo te voy a hacer despreciable a todos tus maridos, les dice, a todos tus amantes. Te voy a hacer despreciable para que tú vuelvas a tu marido original, para que tú vuelvas a tu primer amor, amén. El Señor se encarga que nos volvamos despreciables para nuestros amigos que antes nos ayudaban, a las situaciones donde, no sé si les ha pasado, a todos los que han dejado una vida atrás, créanme que seguramente me entienden, pero los amigos que teníamos antes de la nada ya no nos llaman, ya no les interesamos. Porque el Señor está secando todas esas cosas, nos está haciendo despreciables para hacernos, amén, gracias Jesús, dignos de misericordia, amén. Leamos un par de salmos para terminar en esto. Miren Salmo 36, miren lo que dice, versículo 5. Salmo 36, versículo 5. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras, la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Tú los abrevarás de la torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Fíjense, no venga pie de soberbia contra mí, o sea, el orgullo, el pobrecito de mí, y mano de impíos no me mueva. Porque dice, en ese orgullo, en ese pobrecito de mí, miren lo que pasa. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Miren lo que hace su misericordia. Con tan solo clamar, jóvenes, con tan solo reconocer, Señor, te necesito. Soy miserable. Te necesito. Alcanzamos esta misericordia. Amén. Que miren, la misericordia, lo voy a poner aquí, la misericordia, otra vez, estamos hablando de lo más alto, de lo que está cubriendo absolutamente todo. Amén. Pero bajo esa misericordia tenemos la oportunidad de aquí encontrar orgullo. Pobrecito de mí, pero si nosotros decimos, Señor, aquí estoy, pero reconozco que te necesito. Puedo estar en lo más alto, puedo aparentar seguir creciendo, pero te sigo necesitando. Amén. Gracias Jesús. Ahora, Salmo 103. Y le voy a pedir a los músicos que me apoyen. Vamos a orar antes de terminar. Amén. Salmo 103, miren esto, versículo 10. Dice, Salmo 103, 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, de los que le reconocen, de los que son vulnerables. Amén. Porque Él conoce nuestra condición.
¿No acaso Jesús vio al paralítico y supo exactamente su condición? Dejemos de aparentar. Dejemos de poner una máscara, jóvenes. Dejemos de pretender que lo podemos todo o que no necesitamos ayuda. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Su reino, su soberanía. Amén. ¿Qué es esto? ¿Qué es vivir bajo su soberanía, jóvenes? Es reconocer que necesitamos que Él nos guíe, que Él gobierne nuestra vida, que somos miserables. Amén. Que necesitamos de Él. Siempre cuando nosotros estamos en humildad, vamos a estar en la posición correcta, porque vamos a alcanzar esta misericordia. Conocemos un significado de misericordia. El pastor nos lo ha dicho muchas veces: gracia y misericordia. No sé si se recuerdan. ¿Gracia qué es? Es recibir lo que no merecemos. Ahora, ¿qué es misericordia? Cuando Dios aparta lo que justamente merecemos. Amén. Él conoce nuestra situación, pero Él dice: tú necesitas algo que te tengo que dar. Amén. Que tú no vas a poder alcanzar por tus propias fuerzas. Aunque aparentes, aunque te resistas, tú necesitas esto que yo te puedo dar, pero necesito que dobles tus rodillas, que reconozcas que necesitas ayuda. Amén. Que necesitas de mí. Y antes de orar, miren, el Salmo 119 dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Mírame, mira mi condición, mira exactamente lo que necesito y ten misericordia. ¿Cuántos de nosotros queremos alcanzar más misericordia? Necesitamos ser más vulnerables. Amén. Necesitamos doblar más nuestras rodillas, reconociendo que lo necesitamos. Algo que me impresiona es la historia del hijo pródigo. Miren, dice que ustedes saben que el hijo que fue a malgastar su herencia, después volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Y dice que cuando corrió a los brazos de su padre, dice que el padre fue movido a misericordia al verlo. El padre obviamente representa a Dios. Amén. Y el hijo pródigo nos representa a nosotros. ¿Qué hizo mover a misericordia al padre? Es lo mismo que hace mover a misericordia a Dios. ¿Qué lo hizo moverse a misericordia? Ver a su hijo. Pero ver cómo, o sea, ¿qué vio en su hijo? Vio que él reconoció que era miserable. Vio que, miren, el hijo pródigo él reconoció que era miserable en la peor condición. ¿Se recuerdan? Pero ahí no pudo clamar al padre. Él se levantó de esa situación y dijo: yo no voy a regresar ahí. Si alcanzo misericordia, yo no voy a regresar de ahí. Imagínense al padre ver a su hijo regresar otra vez. Yo se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero el padre no le preguntó: ¿qué hiciste con mi dinero? ¿Me das cuentas ahorita? ¿Y con quién estuviste? Él no le preguntó esas cosas. Él fue movido a misericordia con tan solo ver a su hijo decir: ayuda, te necesito. Amén. Así que eso vamos a hacer hoy. Le voy a pedir que bajemos las luces, vamos a orar, porque cada quien sabe qué tipo de situación tiene. Y si no sabemos, créame que el Señor sí sabe en qué situación estamos. Pero todos necesitamos reconocer que somos miserables. Amén. Oremos al Señor. Tomemos un par de minutos.